estar dando una plática cada 15 días y la vamos a repetir a los 8 para que lógicamente toda la gente que no la pudo ver pues tenga acceso a ella. También quiero decirles que comunicándose lógicamente tanto a la empresa como con su servidor, estas pláticas se van a subir también precisamente a YouTube para que todos la puedan ver en el momento que así lo deseen, ¿de acuerdo? O bien a través del enlace que nos da Zoom, con todo gusto, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos y cada uno de ustedes, un saludo allá a mi querida Evelyn en Perú, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo fraterno a todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta plática que ya, repito, es una repetición de la semana pasada sobre artritis. Como ustedes escucharon, su servidor, yo soy presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición. En la Fundación Mexicana para la Nutrición nos interesa mucho precisamente generar vínculos de tipo académico muy importantes para la difusión de la cultura de la salud. Por eso es precisamente que cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con una empresa que tiene verdaderamente toda una envergadura y un bagaje grandísimo detrás de él, científico, con un equipo que puede ser muy funcional, pues para nosotros es muy importante tenerlo y lógicamente poderlo poner a disposición de todas las personas, sobre todo aquellas que nos acompañan día con día a través de esta difusión de salud, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de la artritis, así es que vamos a empezar un poquito con todo eso. Creo que para todos nosotros el término artritis pues está bien definido, lo entendemos perfectamente, pues lógicamente que deriva de las connotaciones que hacemos a partir del latín, del griego, perdón, donde hablamos que artrón, articulación, e itis, inflamación. Entonces, precisamente una enfermedad que se caracteriza por ser un proceso en el cual las articulaciones se inflaman, generando lógicamente toda la cascada de procesos como es el dolor, la inflamación, la inmovilidad, etcétera. Sabemos que precisamente es una enfermedad altamente discapacitante. Sabemos que desafortunadamente es una enfermedad pues que es bastante común en el mundo. Yo les puedo decir que realmente la primera causa de consulta en el mundo es el dolor, y específicamente la primera causa de consulta por dolor pues tiene que ver con problemas de espalda, ¿verdad? Si yo a ustedes les dijera levántenme la mano que le duele un poquito la espalda, pues yo creo que a lo mejor la levantamos todos y varias veces. Vamos a ver que sabemos que es una enfermedad que lógicamente por el dolor, por la inmovilidad, pues genera demasiada discapacidad. Sabemos que es una situación bastante compleja, es una de las llamadas enfermedades complejas, ya que sus componentes y factores de riesgo, pues inciden precisamente desde los aspectos de orden genético hasta los aspectos de orden epigenéticos en la parte medioambiental. De hecho, esto va a jugar un papel muy determinante. Vamos a ver que lógicamente bajo ciertas circunstancias, ¿verdad?, el poderse sentar, arrodillarse, caminar, pues puede irse dificultando cada vez más. También ciertas modificaciones medioambientales propias de la estación del año, pues pueden contribuir a que estos padecimientos se agudicen, por ejemplo, la humedad, el frío, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es una enfermedad muy común. Nosotros decimos que realmente en nuestro país es bastante amplia. Sobre todo la artritis reumatoide. Sabemos que es una enfermedad que va a tener mayor incidencia, sobre todo en caso de mujeres. Nosotros decimos que aproximadamente el 10% de la población mexicana puede llegar a tener un tipo de artritis, sobre todo del reumatoide, que es el más activo, pero lógicamente que puede ser mucho más. Esta estadística pues puede estar muy sesgada, porque estamos hablando que son estadísticas que nos marca el Sistema Nacional de Salud. O sea, solamente para aquellas personas que lógicamente están diagnosticadas y están en tratamiento bajo este principio del Sistema Nacional de Salud, un ISSSTE, un Seguro Social, un Pemex, bueno, lo que podría ser antes el Seguro Popular, que es los aspectos de la Secretaría de Salud, etcétera. Pero realmente vamos a ver que por lo menos 2/3 de la población nacional no tienen seguridad social, no acuden a un servicio convencional de servicios para la salud, tienen que acudirlo de manera privada. Bueno, pues toda esa estadística está ahí también sesgada. Estamos hablando que verdaderamente es un problema grave de salud pública, sobre todo porque lógicamente el tratamiento convencional pues es un tratamiento de orden paliativo. Es un tratamiento que verdaderamente pues permite que el paciente pues no se sienta mal, pero no genera mejoría, no. El proceso no es reversible.
¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto hablemos nosotros de artritis, hablamos de varias formas de manifestar este tipo de patología, diferentes tipos de causa. Ya dijimos que sí, la artritis reumatoide es quizás la más común, es la que es una enfermedad autoinmune, una de las enfermedades que llamamos del colágeno, prima lógicamente de la psoriasis, del pénfigo, lupus eritomatoso sistémico, etcétera, etcétera, de esa misma familia, donde va a ser un carácter autoinmune que desencadene todo este tipo de procedimientos. Pero dijimos que es la más común, pero también la más grave, ¿no? Porque es la deformativa y la que genera deformidad. Tenemos también una artritis gotosa, inflamación de la articulación, donde va a presentar las características de dolor, rubor, calor, etcétera, pero lógicamente asumiendo un principio fundamental que es la acumulación de ácido úrico, sobre todo en las extremidades distales, ¿verdad? Ahí es donde va a ser mella un poquito este tipo de artritis. Tenemos también otra forma de artritis muy común, que es la artritis séptica, una artritis muy feíta, muy feíta, sobre todo se da por estafilococos, ¿verdad? Generalmente es intrahospitalaria, es mucho más común en niños, en bebés, y es una artritis feíta porque el proceso destruye precisamente el hueso, aunque también no quiere decir que no le pueda dar a adultos. Hay adultos que tienen artritis gonocoica, por ejemplo, y que tiene que ver precisamente con esto. ¿De acuerdo? Déjenme quitar borrar el dibujito que alguien nos hizo favor de hacer. Tenemos también la osteoartritis o artrosis. Yo particularmente, a mí la osteoartritis o artrosis, fíjense que a mí no me gusta mucho meterla aquí, sin embargo la literatura lo hace, porque lógicamente no necesariamente la osteoartritis va a desencadenar dolor, ¿sí? Más bien la pérdida del tejido cartilaginoso es a lo que nos referimos en este tipo de patología. Ahora, ¿puede haber las dos cosas? ¿Puede haber artritis y artrosis? Sí, claro, por supuesto, pero no necesariamente tienen que estar en conjunto, o sea, no necesariamente van de la mano. Tenemos también la artritis traumática, procedimientos que posterior a un traumatismo, una fractura, pues pueden darse como aspectos de orden secundario. Tenemos la artritis reactiva, que también es una respuesta inflamatoria en una articulación, sobre todo originada por un proceso infeccioso en otra parte del cuerpo. Creo que a muchos nos ha pasado que uno dice, tengo gripe y hasta los huesos me duelen, o tengo una infección gastrointestinal y hasta los huesos me duelen, ¿verdad? Bueno, pues precisamente, esa es la artritis reactiva. Y son las formas más comunes, son los tipos de artritis más comunes, ¿verdad? Entonces, repito, una cosa es la inflamación de la articulación, ¿sí? Donde va a haber lógicamente mayor cantidad de líquido sinovial, la cápsula sinovial crece un poquito, y otra cosa es la pérdida del tejido cartilaginoso. Son cosas un tanto diferentes, pero bien, pues pueden ir unidas, aunque no necesariamente, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver cómo la osteoartritis puede generar algunas deformidades en su fase tardía, los llamados nódulos de Heberden, y también en el caso de la artritis reumatoide, saber que la artritis reumatoide se caracteriza por algo muy interesante. La artritis reumatoide se caracteriza principalmente porque es bilateral, generalmente se presenta ambos codos, ambos brazos, ambos hombros, ambas rodillas, pero lógicamente tiene el carácter de ser deformativa. Hacer una enfermedad autoinmune que destruye el colágeno, bueno, pues va a hacer que nuestras articulaciones sean mucho más fáciles de deformarse. De acuerdo, aquí podemos ver precisamente los famosos dedos con cuellos de cisne, de cuello de cisne, se les conoce, la deformidad ojal que generalmente se hace en el pulgar, y lógicamente muchas veces la pérdida de la movilidad y la funcionalidad de las manos, ¿no? Sobre todo. Sí, es pues una enfermedad que desafortunadamente, pues si no se atiende de una manera oportuna, bueno, pues puede dar muchos problemas. Hay otras formas de artritis, ya dijimos el lupus eritomatoso sistémico puede generar también artritis, el escleroderma, la psoriasis, tenemos artritis psoriásica, la propia fibromialgia, algunos la consideran como parte de estos tipos de padecimientos, y por supuesto la tuberculosis, la artritis tuberculosa, la artritis gonocoica, entonces la espondilitis anquilosante, ¿no? Donde va a generar esa inmovilidad de una manera muy intensa, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede presentar, por eso es que esta es una de las enfermedades más comunes, ¿no? Que puede haber. Sabemos que es muy limitante para nuestra vida y sabemos que se caracteriza, dijimos, por el dolor, la inflamación, el color, el rubor, etcétera.
El problema más importante de todo esto son los efectos secundarios que se están generando a partir de este padecimiento. Quiero dejarlo muy en claro. Miren, el punto más importante es que nosotros sabemos que una de las fuentes más activas para la producción endógena de agentes oxidantes es precisamente la inflamación. Recordemos precisamente que muchas células endoteliales, sobre todo los monocitos, ¿verdad? Pues van a acercarse precisamente a donde haya este proceso inflamatorio y van a liberar peróxido de hidrógeno. O sea, realmente vamos a ver que es una de las formas más activas para la formación de estrés oxidativo. Por eso es que una inflamación crónica es muy importante controlarla. Nosotros sabemos que la respuesta inflamatoria es fundamental para la salud. Vamos, a partir de la respuesta inmunitaria, ¿sí? A partir de esta respuesta inflamatoria, nuestros mecanismos de defensa pues logramos curar, ¿verdad? Esta es una cosa muy importante que tenemos que saberlo, ¿sí? El problema es cuando este procedimiento se vuelve de orden crónico, ese es el problema, ¿de acuerdo? De ahí la importancia que tiene que darle atención a todo esto de una manera mucho más oportuna, porque una cosa es que se estén fabricando radicales libres y otra cosa que estos se empiecen a hacer de las suyas también en nuestros tejidos. Entonces, puede ser un problema que se complique a la larga si no le damos una atención mucho más oportuna para todo esto, ¿de acuerdo? Me parece que sí se está grabando, Nancy, la plática, pero si no tenemos la otra grabación de la semana pasada, simplemente pídemela o te la pedimos ahorita al ingeniero Roca y con todo gusto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver que también un problema muy importante es que recordemos que esta cascada inflamatoria, mediada precisamente por icosanoides, por prostaglandinas, pues puede activar alteraciones de otros mensajeros, como pueden ser tromboxanos, como pueden ser leucotrienos, como pueden ser interleuquinas, etcétera. O sea, va a haber una cantidad importante de deterioro corporal, tan simple porque lógicamente son enfermedades de orden sistémico. Pero quiero aclarar una cosa que también es muy importante. Nosotros dijimos que de todas las artritis, la reumatoide es de las más comunes. Eso es lo que acabamos de mencionar. Bueno, yo les quiero decir una cosa muy importante. Como es una enfermedad que tiene que ver con la respuesta inmunitaria, una de las cosas que más hemos estado observando es la respuesta de nuestra microbiota para la activación de esta patología. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos precisamente que bajo ciertas circunstancias, cuando un intestino, o cuando un tejido en general, cuando un tejido está inflamado en forma crónica, es más permeable. Eso lo sabemos muy bien. De hecho, pasa mucho con las meninges, ¿no? Cuando el paciente tiene meningitis, bueno, pues las capas que cubren el cerebro son más permeables y muchas veces lo que hace algún tipo de daño es el propio fármaco inclusive. Bueno, lo mismo sucede con su intestino. Nuestro intestino al tener precisamente una inflamación crónica se vuelve más permeable, dejando pasar estructuras de gran peso molecular. Esas estructuras de gran peso molecular les llamamos aptenos. Estos aptenos, lógicamente, no son reconocidos por nuestro sistema inmunitario y son atacados, provocando una respuesta inmunitaria. Sabemos hoy por hoy que precisamente una disbiosis intestinal, un crecimiento anormal, ¿sí? de microorganismos propios de nuestro intestino en forma desmodulada pueden generar alteraciones. Por ejemplo, la Candida albicans, que es una de las más comunes, que sabemos que puede tener hasta 75 diferentes tipos de desechos, donde el más importante se llama acetalaldehído, porque el acetalaldehído se produce por el metabolismo del alcohol. Recordemos que la Cándida, pues, se quiere comer el azúcar, se come el azúcar, lo fermenta, produce alcohol, en el metabolismo del alcohol se producen acetalaldehídos y eso es lo que daña al hígado, eso es lo que daña al sistema nervioso, etcétera. Entonces, una de las cosas que más hemos visto nosotros en la actualidad son las alteraciones del sistema inmunitario y la respuesta inflamatoria que se agudiza en la artritis cuando también existe un factor importante que son la disbiosis intestinal y ahí también nosotros podemos apoyar muchísimo. Sabemos que la dieta tiene un efecto muy importante. Sabemos que hay alimentos que son altamente inmunosupresores y proinflamatorios, como el azúcar, como las harinas refinadas, como el chocolate comercial, las grasas de origen trans, esas grasas vegetales que pasan por temperatura, la carne frita y otros alimentos fritos, los alimentos ricos en sodio, como los embutidos, por ejemplo, el huevo, que aunque usted no lo crea, es muy rico en sodio de forma natural.
lácteos y por supuesto alimentos con gluten, sobre todo para aquellas personas que tienen sensibilidad al mismo. No necesariamente la persona tiene que tener celiaquía para tener alteraciones y con esto desencadenar problemas tipo artrítico o de desorden artrítico por el gluten. También hemos reconocido sensibilidad, sí, al gluten no celíaca. Hay mucha gente que pues come pan y tiene ese tipo de problemas. Para nosotros siempre va a ser importante generar un modelo integrativo de tratamiento, donde la alimentación pues va a jugar lógicamente un papel muy determinante. Sabemos nosotros que hay muchos alimentos que llamamos alimentos funcionales, alimentos que van más allá de simplemente brindarnos vitaminas y minerales, sino que por la cantidad de fitoquímicos que contienen son capaces de mejorar nuestra respuesta inmunitaria. Por eso, nosotros que hacemos nutrición avanzada, alimentación funcional, bueno, para nosotros es muy importante que dentro de la dietoterapia, ¿verdad? De la alimentación diaria que el paciente puede recibir, se incluyan la mayoría día con día de estos alimentos. Alimentos ricos en enzimas que mejoran la respuesta inmunitaria, alimentos ricos con respuesta alcalinizante para nuestro cuerpo, pero sobre todo con fitoquímicos que impactan tanto en la inflamación como en el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la dieterapia que nosotros recomendamos. De esto es de lo que más se tiene que consumir el paciente día con día, ¿verdad? Lógicamente que al ser un tratamiento integrativo, pues lógicamente no podemos dejar ningún aspecto, ¿no? Los aspectos emocionales sabemos que son muy importantes en toda patología. Sin embargo, por ejemplo, los chinos dicen que la artritis tiene mucho que ver con la rigidez en la vida, ¿no? Que somos demasiado rígidos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, ¿no? Entonces generamos aspectos como la cólera que se puede convertir en depresión, en frustración, en resentimiento. Entonces, nosotros siempre apelamos por generar modelos integrativos de salud. Cada uno podrá participar en el paciente de una manera para su avance hacia la salud, ¿sí? Lógicamente, de acuerdo a las posibilidades que cada persona puede tener. Para nosotros, repito, hacer alianzas académicas con empresas que están enfocadas a brindar algo diferente, unas propuestas diferentes, pero que sean útiles, ¿verdad? Porque eso es la ciencia tiene que ser utilidad. Si no es utilidad, pues no es ciencia. Así es como nosotros encontramos esta empresa proveniente de China, Bioterra Care, como se llama aquí en México, una empresa de alta tecnología, con equipos patentados, con una tecnología patentado que trabaja precisamente con luz de terahercios, que se encuentra en la banda superior del infrarrojo lejano y que lógicamente tiene una tecnología híbrida, una tecnología térmica. Vamos a ver precisamente que es una empresa que trabaja ya desde hace más de 10 años, ¿sí? Utilizando esta tecnología a un nivel sumamente grande. Aquí podemos ver un poquito cómo es la empresa, aquí podemos ver el desarrollo y la producción, ¿sí? Digo, no se produce de uno en uno, se están haciendo producciones masivas, porque lógicamente ellos van a tener vínculos comerciales, lógicamente con todo el mundo. Hay más de 50 científicos y expertos de muchos países unidos a este sistema, como Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, ¿verdad? Y que lógicamente generan productos de alta especialidad y que se dan a nivel hospitalario. Pero también tenemos versiones cómodas para consultorios y lógicamente para uso personal, sin lugar a dudas, como es el caso precisamente del Bioterra Care Relax Warner, una versión portátil pero de alta funcionalidad, ¿verdad? Un equipo precisamente que, repito, tiene una patente y por eso para nosotros fue muy interesante. Se produce con una aleación mucho más cara que el oro y que tiene un sistema muy interesante, del cual quiero hablar más tarde, que se llama detección inteligente y lógicamente un sistema de filtro múltiple, con lo cual nosotros podemos filtrar esas ondas de luz para eliminar y para mejorar la respuesta funcional de nuestras células. ¿Para qué? Para tratar de devolver esa homeostasis a nuestro cuerpo. Repito, interesante para mí, es un equipo que está registrado como equipo médico, ¿sí? Tanto para las autoridades mexicanas como para la FDA, ¿de acuerdo? Es un equipo que precisamente nos presenta varias certificaciones nacionales e internacionales, lo cual pues nos da mucha confianza para su uso. Lógicamente que la empresa viene con toda la fuerza posible para llenarnos de este bienestar a Centro y Sudamérica, y a nosotros precisamente en México pues nos da mucho gusto ser parte de esta expansión comercial que se está haciendo. ¿De acuerdo? Es un beneficio
bastante interesante para nuestro cuerpo, ya que el equipo puede trabajar por varios principios y varias formas en las cuales nosotros lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar a través de la rehabilitación convencional de la fisiatría, ¿verdad? Y la fisiología, que quiere decir trabajarlo directamente en la parte afectada del cuerpo. Yo creo que realmente para los fisiatras, para la gente, los fisioterapeutas, pues los beneficios de un equipo de infrarrojo lejano son bien conocidos, porque lógicamente son parte de su día a día y tiene mucho soporte científico. Pero para aquellos que no lo utilizan bajo este principio, los principios convencionales que se hacen de la medicina oriental a través de la utilización de canales y del flujo energético de meridianos acupunturales y otros canales extraordinarios, pues es sumamente importante. Pero también se puede utilizar bajo el criterio de algo tan importante como es la terapia localizada. Entonces, realmente es un equipo que puede utilizarse de una manera muy interesante, ¿de acuerdo? Es un equipo híbrido, es un equipo que está trabajando precisamente, sí, con esa frecuencia de los terahertz, pero también está trabajando bajo el principio de la diatermia, ¿no? Este es el equipo, ¿no? Este es el equipo, aquí se los voy a poner para que lo vean. Aquí nos está dando, aquí vemos, solamente para que nos señale dónde está la luz, pero aquí está dando diatermia, está dando una terapia de diatermia, muy interesante, calor, que va a ser uno de los efectos importantes de los cuales nosotros vamos a hablar. Dos velocidades, una alta, que es esta, una intensidad baja. Como calienta mucho porque es una diatermia bastante alta, hasta 45 grados centígrados, pues no la podemos dejar de forma directa. Con el mismo botón apagamos. Este es el equipo y estos son sus grandes beneficios. Voy a hablar un poquito más acerca de todo esto. Nosotros sabemos precisamente que la frecuencia del infrarrojo lejano, pues es parte del espectro invisible de luz que viene proveniente de nuestro Sol. Sabemos precisamente que dentro de esta escala del infrarrojo encontramos en la parte superior precisamente unas ondas que van desde los 300 gigahercios y hasta los 3 terahercios. Esto es lo que llamamos precisamente la onda terahertz. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es mucha y muy importante, que es la profundidad a la que entra precisamente esta frecuencia lumínica. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del infrarrojo cercano, del infrarrojo proximal, pues estamos hablando que puede penetrar de hasta 1 centímetro de profundidad sobre la piel. Sin embargo, el infrarrojo lejano o distal, pues sabemos que puede llegar de 6 a 8 centímetros, mientras que los terahercios, pues se sabe que pueden penetrar en nuestro cuerpo hasta los 10 centímetros. Esto es muy importante y esto es gran parte del impacto funcional que puede tener en padecimientos como la artritis, ¿verdad? Y ese es uno de sus grandes beneficios que va a tener. Nosotros sabemos precisamente, y os he evaluado a través de la investigación, pues más de 60 años sobre el infrarrojo, de cómo puede estimular precisamente la microcirculación, al generar precisamente un calentamiento que puede llegar a todas las zonas de nuestro cuerpo, bueno, pues va a mejorar la salud. Sin embargo, este fenómeno lineal de calentamiento no podía explicar todos los beneficios que se tienen a través del uso precisamente de la tecnología de los terahercios. No lo podía explicar. ¿Por qué? Porque entonces nos dimos cuenta que esta estimulación generaba una cascada de fenómenos que se fueron identificando y que vamos sumándolos a los beneficios que se tienen, por ejemplo, para el tratamiento con la artritis. Nosotros podemos entender dos cosas. La terapia, en el caso de nuestro equipo, tiene dos principios fundamentales. Uno, sí, el fenómeno luminoso, sí, y de frecuencia electromagnética de los terahertz, y lógicamente la terapia térmica. Son dos equipos, bueno, es un equipo híbrido, dos fenómenos muy bien en conjunto para fomentar nuestra salud. Nosotros vamos a ver 4 fenómenos que se pueden estar presentando en forma de cascada y que cada uno por sí mismo va a tener un impacto positivo, tanto para la salud, ¿sí?, como para padecimientos específicos, como es el caso de la artritis. Miren, 1, el aumento de la temperatura del tejido. Y esto es
algo sumamente interesante, ¿verdad? El aumento de la formación de proteína de shock térmico, chaperonas. Ahorita quiero explicar más lo de arriba, nada más quiero terminar de hablar de las chaperonas o proteína de shock térmico. Cuando las células son sometidas a estrés calórico o a estrés radiónico, sabemos que se sobreexpresan para poder sobrevivir, ya que el estrés puede llegar a ser mortal. Entonces, lo que hace la célula es que produce unas proteínas de ensamblaje, unas proteínas de adhesión de ensamblaje, que se llaman precisamente así, proteínas de shock térmico o chaperonas. Estas chaperonas, una de las cosas que hacen es que detienen la degradación, ¿sí?, de muchas proteínas que están siendo dañadas, como es el caso del colágeno. Pero no solamente detiene el proceso de degradación, sino que por el contrario, promueven su regeneración. Por eso vamos a ver que la terapia de proteína de shock térmico o la formación de proteína de shock térmico bajo muchos aparatos, como puede ser, por ejemplo, una radiofrecuencia, por ejemplo, una diatermia, pues mejora mucho la regeneración del tejido de colágeno y por eso muchas personas en la parte estética se pueden ver altamente beneficiadas, sobre todo en procesos como es la flacidez, ¿verdad? Pero eso también va a pasar en la regeneración del colágeno en un padecimiento como es la artritis. Ahora bien, ¿sí? Como genera una frecuencia electromagnética, esta va a impactar de manera positiva en el potencial de membrana, de tal manera entonces que la síntesis de energía que va a dar paso o va a desembocar a la activación y a la formación de la acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs, y con esto todo el aspecto de energía mitocondrial es muy importante. Pero también hemos visto nosotros que esta terapia, y ahorita lo voy a ver más a profundidad, mejora el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Fíjense bien, el aumento de la temperatura del tejido es algo sumamente importante, porque si bien es cierto que dijimos que mejora la vascularización, mejora el transporte del oxígeno, también vamos a ver una cosa sumamente interesante. Precisamente el doctor Toru Abu, ahorita lo pongo en la pantalla, ellos encuentran varias cosas interesantes. Primero, nos habla mucho precisamente de la teoría del llamado órgano frío. Se ha demostrado, y hay muchas publicaciones de ello, que un órgano enfermo tiene menos temperatura, está más frío, y es lógico. ¿Por qué? Pues porque lógicamente que hay entropía, ¿de acuerdo? Toda la energía que debía de estarse ocupando, ¿sí?, para mantener esta homeostasis, bueno, pues ahora también puede estarse de alguna manera alterando y, pues lógicamente, teniendo problemas con la temperatura corporal, según nos dice la ecuación de energía libre de Gibbs. La ecuación de energía libre de Gibbs, que nos pone la temperatura como una constante, si esta constante empieza a modificarse, pues lógicamente hay más entropía, o sea, más alteraciones metabólicas, con esto menos funcionalidad en la célula. Pero también eso es lo que hace que el equipo genere lo que llamamos detección inteligente. Por ejemplo, yo les dije que el equipo va a estar dando una sensación profunda de calor, o sea, el paciente va a sentir calor. Por eso hay momentos en donde en lo que nos entrenamos perfectamente al utilizarlo, pues tenemos que moverlo mucho más rápido o de plano a veces quitarlo. Pero donde exista un problema de salud, por ejemplo, en el caso de la artritis, el paciente va a sentir menos calor, va a sentir menos calor. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el órgano frío. Entonces nosotros podríamos saber dónde existe un problema de salud. Yo recuerdo mucho allá en Cuba, cuando estábamos precisamente en la Universidad Médica Carlos J. Finlay, nosotros poníamos barro, ¿no? Y precisamente, al poner el barro, se seca, menos donde hay un problema de salud. ¿Por qué? Pues porque hay frío en esa zona. Es una de las cosas muy interesantes, ¿verdad?, que nosotros hemos analizado. Pero les hablaba precisamente sobre el doctor Toru Abu, es un científico muy importante de origen japonés. Ustedes pueden buscarlo y va a tener una cantidad impresionante de literatura acerca de todo lo que estamos mencionando. Él da cuenta de varias cosas que es importante, y por eso es tan importante el trabajo que se hace con el equipo, ¿sí?, para la artritis. Primero, porque yo dije que la artritis más común es la artritis reumatoide. El doctor Toru Abu, que es un inmunólogo, él demuestra cómo los glóbulos blancos se encuentran desequilibrados, ¿sí?, cuando lógicamente nuestro sistema nervioso, ¿sí?, se encuentra alterado, y entonces el sistema inmunitario
puede estar teniendo también ciertas alteraciones. Él encuentra una gran conexión entre la actividad del sistema nervioso autónomo y los glóbulos blancos. Por ejemplo, estos glóbulos blancos dicen deben de tener un porcentaje correcto. 60% de granulocitos, 35% de linfocitos y solamente el 5% de macrófagos. Cualquier cambio va a producir alteraciones que podemos interpretarlas como problemas de salud. ¿De acuerdo? Aquí vemos precisamente algunos de sus artículos sobre la inmunomodulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y terapias relacionadas con el colágeno, ¿sí? O inflamatorias en el intestino. Miren qué cosa tan interesante. Entonces, el doctor Tuarbo nos dice que cuando el sistema nervioso simpático es dominante, ¿sí? Una cuenta de granulocitos excesiva va a conducir a enfermedades que dañan nuestro cuerpo y generan desórdenes autoinmunes, ¿sí? O enfermedades como cáncer. Dice que si los linfocitos aumentan cuando el sistema nervioso parasimpático es dominante, entonces esta cuenta de linfocitos excesiva puede conducir a enfermedades alérgicas e inmunohiperactivas, ¿no? Autoinmunes, por ejemplo. Y cuando el sistema nervioso es dominante, el sistema nervioso simpático es dominante, hay un desequilibrio y esto puede provocarlo algunos desórdenes o ser parte de los desórdenes del estilo de vida, por supuesto. Pero como lógicamente ellos tienen una visión no solamente desde el ámbito científico occidental, sino que también vinculan mucho los aspectos y los arquetipos psicológicos que genera la medicina oriental, entonces ahí hacen un trabajo mucho más integral y bonito. Por ejemplo, ellos dicen, si el sistema nervioso simpático es dominante, esto es responsable y hace trabajo de ejercer sentimientos y emociones. Como que, dice, el paciente tiene el pulso acelerado, dolor de cabeza, disminución de la frecuencia de orina, etc. En cambio, cuando el sistema nervioso parasimpático es dominante, dice, bueno, pues el paciente es más tranquilo, más relajado. Generalmente el sistema digestivo tiene problemas, la parte suprarrenal tiene problemas, etcétera. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que ellos demuestran a través de muchos artículos cómo puede existir una inmunomodulación a partir precisamente de la terapia del infrarrojo lejano. Ellos precisamente demuestran cómo esta terapia y su aplicación sobre la espalda mejora el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, generando precisamente una mejor respuesta inmunitaria, una inmunomodulación. Estos trabajos, lógicamente, también se han hecho en Cuba. Déjenme decirles que allá precisamente en el CULAGE, ¿sí? En el Centro de Investigación Científica de La Habana, pues ahí precisamente con mediciones de bioelectrocardiografía computarizada, ¿verdad? Pudieron demostrar cómo después de aplicar infrarrojo lejano, ¿sí? Precisamente los pacientes regresaban a su normalidad con estudios de laboratorio, esta evidencia de la regulación de nuestro sistema inmunológico y las células blancas. Todo esto, lógicamente, es muy importante porque va a apoyar en forma positiva al paciente con artritis, no solo en la ventaja de poder mejorar la respuesta inflamatoria o el dolor, sino la movilidad, la regeneración del colágeno, la mejoría de la respuesta inmunológica, pero sobre todo, algo que es muy importante, mejora la restauración de la microbiota. Su aplicación sobre el intestino ha demostrado mejorar también una mejora de funcionalidad de nuestra microbiota. Entonces vale la pena. Por eso mucha gente empezamos a ponerle en el intestino tratamiento, el paciente empieza a tener mucho mayor peristaltismo. Esto, aunado a un tratamiento integral, como lo he estado mencionando, pues lógicamente es muy importante. Realmente vamos a ver que los terahertz en conjunto tienen una respuesta muy positiva para varios procedimientos, ¿verdad? Porque lógicamente mejora el flujo sanguíneo, promueve la captación de radicales libres y que ya vimos que en la artritis va a ser también un factor importante. Mejora lógicamente la funcionalidad cardíaca, da más energía, repolariza membrana, hay mayor cantidad de ATP, mayor funcionalidad. Mejora precisamente la respuesta inmunitaria, facilita la entrada del oxígeno por la repolarización de las células, mejora las respuestas, ¿verdad?, de nuestra oxigenación, mejora la respuesta ante la presión arterial. Ya vimos que es desinflamatorio y por eso esto es uno de sus beneficios más inmediatos. Relaja muscularmente, ¿no? Entonces, lógicamente, torceduras, golpes, traumatismos, contracturas, bueno, pues va a ser muy interesante.
lógicamente que mejora o da una sensación de relajación, de sedación. El paciente después pues, le da un poquito de sueñito y eso es importante porque quiere decir que el sistema nervioso pues está mejorando, ¿verdad? Aumenta la concentración, ¿sí? Y lógicamente el volumen de orina. Vamos a ver algunos videitos, si ustedes me lo permiten, rápidamente, para poder revisarlo, ¿de acuerdo? Pero, déjenme salgo tantito, ahorita vuelvo a compartir pantalla. Realmente vamos a ver que, repito, literatura sobre infrarrojo lejano, terahertz, hay muchísima, sobre todo para el campo de la rehabilitación. Por eso de ahí que precisamente todas las personas pueden verse altamente beneficiadas a partir de esta terapia. Sobre todo, ¿qué? Bueno, pues sobre todo pacientes seniles, pacientes que van a tener este tipo de padecimientos. Vamos a ver algunos videos funcionales, si ustedes me lo permiten. Bueno, ya vi que puede entrar hasta 10 centímetros, ¿verdad? Vamos a verlo. Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Artritis. Primero aplique en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante 10 minutos. Después, en forma lineal y desde arriba hacia abajo, aplique en toda la espalda durante 20 minutos. Finalmente, aplique durante 30 minutos en las articulaciones que presenten dolor, dando un total de 60 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. Aquí podemos ver una alta evidencia. 关节里边长了骨刺加囊肿。Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Dolor en cuello y hombros. Aplique en forma lineal en la zona del cuello y los hombros durante 30 minutos. Aplique en las palmas de las manos y las plantas de los pies durante 15 minutos, dando un total de 45 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. 我们这个美女是有故事的呀，今天是北京时间4月30号。看看我们美女这个脖子，再看看原来的，这个是现在的。 Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Dolor en cintura y espalda. Primero aplique en forma lineal, desde arriba hacia abajo, en toda la zona de la espalda durante 20 minutos. Aplique en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante 15 minutos. Finalmente, aplique en punto fijo durante 10 minutos en el lugar del dolor, dando un total de 45 minutos.
Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar.